Hola, saludos, estamos tan contentos de estar con ustedes de nuevo porque estamos comenzando una nueva serie en el John y Letty Podcast. Estamos comenzando esta serie que es el taller del matrimonio y vamos a traer diferentes tópicos de los que vamos a hablar que van a ser de bendición al matrimonio. Sí, así es. Varios de los diferentes tópicos tienen que ver con cosas que van a ayudar a los matrimonios. Por ejemplo, uno va a ser cómo sanar las heridas en el matrimonio. Otra parte vamos a hablar un poco más de comunicación, un poco más profundo. Sí. También en todo matrimonio, bueno, hay desacuerdos de algún tipo que otro. Bueno, cómo poder trabajar con esos desacuerdos y sin embargo mantener armonía en el matrimonio. Así es. Otro problema que hay a veces tiene que ver con finanzas. Es un problema muy fuerte que hay muchas veces, cómo manejar las finanzas. Y vamos a dedicarle un podcast a ese tema. Y también hay otro que también siempre es de mucho interés y donde a veces vemos que hay problemas en los matrimonios y tiene que ver con la relación sexual, el sexo en el matrimonio. Así es, así que esperen los otros tópicos que van a estar saliendo, pero el día de hoy vamos a comenzar con el primero y vamos a comenzar a hablar sobre cómo sanar las heridas en el matrimonio. Pero nosotros llevamos ya más de 35 años de matrimonios y cuando primero nos casamos no sabíamos nada. Exactamente. Y a través de esos 35 años hemos aprendido muchísimas cosas. Y en verdad para esto estamos haciendo este podcast, para que las personas no tengan que repetir de los errores que nosotros hemos hecho. Y bueno, después de tener 35 años, creo que ya hemos aprendido cómo hacer las cosas de una manera que puedan funcionar bien. Así es. Y nosotros en estos 35 años y en estos 20 y tantos años de ministerios, hemos hablado con tanta cantidad de personas que están teniendo problemas en sus matrimonios y hemos ayudado a muchas parejas en sus matrimonios y por eso queríamos hablar sobre este tópico que tiene que ver con el dolor en el matrimonio. Y hay muchas cosas que traen dolor, traen problemas en el matrimonio y causan dolor a los cónyuges. Sí, hay Así que vamos a hablar de esas. Que causan heridas en las personas. Y esas heridas, si no saben cómo lidiar con ellas, permanecen en el matrimonio y es como una infección. No se arregla, sino que se va poniendo peor y peor. Sí. Y yo diría que la razón principal por las cuales se causa herida en el matrimonio sería el egoísmo. Porque el egoísmo tiene muchas diferentes partes y cuando una persona se ocupa solamente o le interesa solamente lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta, lo que yo quiero, sin pensar en su cónyuge, eso eventualmente va a causar heridas en el matrimonio y después de las heridas viene resentimiento y viene una cadena de cosas que afecta a la relación. Correcto. Las relaciones están diseñadas para hacer que una parte da, la otra parte da. En otras palabras, siempre hay un dar, pero también hay un recibir. Sí. Y cuando solamente una persona continuamente está dando sin recibir, siente resentimiento, siente llegar al punto que decir, bueno, yo, ¿para qué necesito esta persona? Si esta persona no suple ninguna de mis necesidades, sino al contrario, me está desgastando todo lo que yo estoy dando. Entonces, eso causa grandes problemas cuando hay una persona que es egoísta y es solo yo y nunca da. Entonces, esas relaciones están en una condición disfuncional. Así es. Y nosotros hemos aprendido también, y una de las cosas que hemos aprendido es que la falta de comunicación o el no saber lo que es buena comunicación también causa grandes problemas en el matrimonio porque cuando algo no se comunica bien, entonces hay que llenar los espacios vacíos, ¿verdad? Sí. En la mente. Y entonces ahí vienen los desacuerdos, ahí vienen los malos entendidos, ahí vienen los problemas. Así que la falta de comunicación da lugar a que pueda haber heridas en el matrimonio. Sí, esta es una segunda causa que podemos ver, esa falta de comunicación, porque una persona puede tener algo en mente y al no recibir lo que la otra persona siente o está pensando, uno se puede hacer todo tipo de ideas. Puede hacerse la idea hasta que la persona no le importa o que la persona no quiere hacer las cosas, pero
si hay comunicación, uno puede entender que si no, uno empieza a asumir. Y cuando empezamos a asumir, muchas veces asumimos lo incorrecto o lo contrario, las cosas que causan heridas en nosotros al pensar de la otra persona. Y esto fue una de las áreas en que nosotros tuvimos que aprender personalmente, porque hay veces alguien decía algo, uno de los dos decía algo, pero lo que tú escuchas es totalmente diferente a lo que está queriendo decir. Y entonces hay que aprender cómo comunicar para no herir a la otra persona. Y la otra persona también aprender cómo escuchar. Para no entrar en esos malos entendidos. Sí, y de hecho esto es tan importante que creo que le vamos a dedicar un podcast todo completamente a esto. Así mismo. Vamos a hablar de la comunicación en otro podcast. Así es. Entonces hay otra cosa que también causa heridas, que es cuando uno de la pareja como que devalúa o ve a la persona con menosprecio o como menos que sí mismo o menos que otras personas. Eso generalmente se manifiesta de la manera en que uno actúa o de la manera que uno habla de la persona o hacia la persona. Sí, y eso es algo que puede de verdad herir el corazón de una persona, porque si estás hablando de tu cónyuge, la persona más cercana a ti, y el pensar que esa persona a quien tú amas y la persona que debe ser más cercana a ti, que te tira a menos o te toma a menos, te devalúa, y muchas veces eso viene con humillación, sobre todo en público y cosas así. Eso es algo que hiere y ese causa ese resentimiento que va dañando el matrimonio. Sí, y por eso la Biblia dice que el hombre particularmente tiene que ver a la mujer con cuidado como un vaso más frágil, algo que debe cuidar, algo que puede ser herido más fácilmente. Entonces debe tratarla aún con mayor, digamos, delicadeza, cuidado, amor. Que normalmente, o como a veces los hombres nos tratamos los unos con los otros, es diferente cuando uno está tratando a una mujer, particularmente con su esposa. Pero otra cosa más que también causa problemas en el matrimonio es cuando hay rechazo. Que una persona rechaza a la otra de una manera o otra, o que la persona, ya sea que no lo rechacen, pero por ellos tener un problema de rechazo, se sienten rechazados. Sí, y eso es algo que habíamos estado hablando antes, que hay veces las cosas que uno arrastra de nuestro pasado, uno lo trae a nuestro matrimonio. Y si una persona viene con un problema ya con rechazo por las cosas que ha vivido en su vida, cualquier cosa pequeñita que su cónyuge haga, que le haga sentir o le haga recordar ese rechazo, le va a herir su corazón. Y va a comenzar a tener resentimiento en contra de su cónyuge por causa del rechazo. Correcto. Otra cosa más que también causa heridas en el matrimonio es cuando hay cualquier tipo de abuso, sea un abuso físico, sea un abuso verbal, sea un abuso de cualquier tipo. Siempre eso causa una herida en la persona, daña la relación tremendamente. Por eso es bueno que cuando una persona siente que le están abusando de alguna manera, debe hablar o debe buscar ayuda. Buscar ayuda. En algunos casos es algo que puede ser muy, muy serio. Incluso que tiene que separar por un tiempo y ver cómo se puede lidiar con una persona así en un caso de que haya, digamos, violencia o algo así. Es importante guardarse y protegerse porque esas heridas son heridas que son profundas. Y lo bueno sería no llegar a eso. Exactamente. Sino cuando empiezan a haber problemas. Los primeritos indicios debe haber una comunicación para cortar eso. Para cortar eso. Y buscar ayuda, porque hay veces las personas no saben cómo salir de ese tipo de problemas. Tal vez vienen arrastrando esas cosas del pasado, como lo que estábamos hablando, y lo ideal sería no llegar a eso, para tener un matrimonio saludable. Y nosotros sabemos que no hay matrimonio perfecto. Así mismo. Porque está compuesto de personas imperfectas. Pero sí se puede trabajar en el matrimonio para poder sanar esas cosas y no tener que afectar nuestro matrimonio con las cosas que traemos del pasado. Pero quiero hablar de otra cosa más, y esta es muy, muy amplia, que es una de las cosas que también trae heridas y dolor al matrimonio, y son las expectativas no cumplidas. Y eso se puede hablar de eso, hay mucho de qué hablar en eso. Puede ser expectativas no cumplidas como
pensaban que una persona o las dos pensar que su vida con su cónyuge iba a ser de cierta manera y resultó que no. Sí. Cuando somos jóvenes nos hacemos ideas de lo que nuestra vida o nuestro matrimonio va a ser y después vemos que tal vez eso no es la realidad. Entonces tenemos expectativas no cumplidas. Y esas son cosas mayores, más abstractas. Pero también en el día... En el vivir cotidiano, esperar algo de tu cónyuge, como por ejemplo ayuda en la casa, en el área sexual, que no se estén cumpliendo las expectativas de uno o el otro cónyuge. Eso trae dolor en el matrimonio, trae dolor en el corazón de los cónyuges, las falsas expectativas o las expectativas no cumplidas. Sí, y por eso es tan importante cuando una persona está pensando en casarse, cuando hay un tiempo de consejería matrimonial antes del matrimonio. Sí. Hay muchas preguntas que se hacen, que nosotros hacemos para asegurarnos de que ambos tienen la misma expectativa y no que se encuentren con una sorpresa cuando ya están al punto de casarse. Hay cosas que son muy importantes en la vida y deben tener la misma expectativa ambos para cuando entren en el matrimonio, entonces ya comenzar en unidad. Así es. Y otra de las razones o de los motivos por los que puede haber dolor y heridas en el matrimonio son las traiciones. Ya estamos hablando de cosas más profundas, más serias. Es muy difícil lidiar con matrimonios en donde ha habido una traición, infidelidad y cosas así, porque eso es una traición, hiere muy profundamente el corazón de un cónyuge. Sí, es difícil y todas estas causas de dolores en los matrimonios causan daño y todo eso, pero sí hay una buena noticia, que es que sí hay salida para estas cosas, incluso para la traición, que nuevamente es uno de los niveles más difíciles de volver a restaurar una relación, pero no es imposible, es posible restaurarla. Pero hay ciertos pasos y ciertas cosas que aprendemos en la palabra de Dios de cómo lidiar con estas heridas, porque la persona, si no se sana de la herida, nuevamente va a llevar eso no solamente al matrimonio, sino que le va a enseñar eso a sus hijos y lo va a llevar donde quiera que vaya y en cualquier otra relación que tenga. Sí, porque hemos oído y hemos aprendido que las personas que están heridas tienden a herir a otros. Así que cuando hay este tipo de problemas en el matrimonio, no solamente afecta a la pareja, sino que afecta a los hijos y a la familia extendida y a todas las personas con las que vienen a tener contacto, porque está cargando herida en el corazón. Pero la palabra nos enseña que hay restauración, hay esperanza en Cristo, que todo lo puede hacer, que puede restaurar cualquier cosa. Así es. Si podemos tomar responsabilidad, que ese sería lo más importante como cónyuges, tomar responsabilidad por nuestra parte en lo que está causando o ha causado herida en el corazón de la otra persona. Sí, y por eso mencionaste algo, pero creo que es importante que se entienda que por eso es tan importante tener a Cristo como centro del matrimonio. Así es. Porque Él es el que nos guarda y Él es el que nos dice qué nosotros tenemos que hacer para nosotros poder tener un matrimonio exitoso e incluso después de haber cometido errores, ciertas cosas, como por ejemplo, ahora estabas hablando de tomar responsabilidad. Eso es una cosa de que es importante, es básico, pero hay gente que no quiere tomar responsabilidad. Sí, y cuando se toma responsabilidad es el decir, sí, la verdad que sí, yo he fallado en esto. Reconocer, ¿no? Reconocerlo. Y con ese reconocimiento tiene que venir un arrepentimiento también. Sí. ¿Verdad que sí? No es solamente suficiente uno reconocerlo, sino arrepentirse, que tiene que ver más con solamente pedirle perdón a alguien, tiene que ver más con incluso llorar, tiene que ver, hay muchos casos donde hay como una traición en el matrimonio, entonces viene un arrepentimiento con lágrimas, pero al poco tiempo se vuelve a repetir el ciclo. No, el arrepentimiento, conforme a como nos enseña la palabra de Dios, es que una persona
no es solamente un cambio de ese momento, sino es su cambio en forma de pensar y en su forma de actuar. Sí. Porque cuando cometió hizo lo que hizo, tiene que ahora saber y darse cuenta que lo que hizo estaba incorrecto y que no debía hacer eso, número uno. Y eso se manifiesta ¿cómo? En un cambio de acción. Sí. Si antes había abuso verbal, entonces el abuso verbal para. O si empieza por ese canal y empieza a hacerlo, se da cuenta y para y no continúa como antes. En ese momento se vuelve a arrepentir y así puede mantener la relación y puede evitar de que vengan esos dolores al matrimonio. Así que el verdadero arrepentimiento, en realidad se tienen que ver los frutos de ese arrepentimiento, que es un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de acción. Correcto. Y juntamente con eso, tienen que estar los cónyuges dispuestos a perdonarse. Así mismo. Ese es el próximo paso. Sí. Después de tomar responsabilidad, el perdonarse el uno al otro. Y perdonar a veces le es difícil a las personas perdonar, pero esa es una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que debemos de perdonar para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras oraciones sean oídas. Hay tantas consecuencias malas del no perdonar. Eso para mucha bendición en la vida de las personas. Y es tan importante en la relación matrimonial que el perdón sea un estilo de vida, porque cada día pueda pasar algo que uno al otro nos podamos herir, cositas pequeñas o cosas grandes. Y el tener el perdón como un estilo de vida, perdonar, pero perdonar de verdad. No perdonar para en cuanto vuelva a haber una pelea, un desacuerdo, sacar todas aquellas cosas del pasado. Si ya vemos que nuestro cónyuge está mostrando frutos de arrepentimiento y hay un desacuerdo, no saques todo lo que venía del pasado, porque vas a volver al lugar donde comenzaron. Es más, es una señal que la persona no es sana. Sí, exacto. Quiere decir que no ese ha perdonado corazón, de verdad. Quiere decir que ese corazón todavía está herido y no ha perdonado. Así que es importante perdonar. Y sabes que esto es algo que estamos hablando, pero que cualquiera lo puede hacer. Ahora mismo se pueden separar una pareja que tengan estas heridas y pueden estar solitos en un lugar tranquilo y tomar un tiempo de mirarse a los ojos y pedirse perdón. Hablar de cosa por cosa y empezar a sanar su matrimonio. Ahí mismito hasta desde su casa. Sí, pero para eso aquí está el próximo consejo. Que es importante. Y es el aprender a comunicarse bien, aprender la buena comunicación en el matrimonio. Correcto. Para llegar ahí donde lo que estábamos hablando, hay que expresar cosas profundas, dolores profundos. Y la falta de comunicación es un error en el matrimonio, porque si un cónyuge está herido y no comunica a su cónyuge aquello que está pasando, ¿cómo va a saber el otro? Y anda caminando normal mientras el otro anda herido, sangrando su corazón. Exacto, pero eso lo vamos a cubrir en ese próximo podcast de la comunicación. Pero es importante al perdonar la buena comunicación. Para poder perdonar, correcto. Y por último, otra de las cosas que queríamos hablar de cómo puede ayudar a las personas, al matrimonio, a sanar su corazón, es si no pueden hacerlo solo, buscar ayuda. Porque hay ayuda en la iglesia, hay otras personas que tal vez tengan mucha trayectoria de matrimonio, que han pasado ya por lo que están pasando y le pueden dar consejos y ayudarles. Puede buscar ayuda también instruyéndose, aprendiendo, tomando clases, mirando este tipo de programas, podcasts, nuestro podcast que le puede ayudar a personas a qué hacer en esta situación. El punto es no dejar que el dolor destruya el matrimonio. Correcto. Yo creo que es un tiempo muy bonito para que quizás hay personas que nos están viendo y están teniendo problemas y necesitan más que una palabra solamente de ánimo, necesitan una oración. Yo creo que debemos tomar un momentico y orar por ellos. Vamos a hacerlo.
Si usted está ahí, usted recibe esta oración que vamos a hacer por usted. Padre, presentamos ahora todos estos matrimonios, las personas que están mirando, sea uno, sea el otro, sean los dos, los presentamos delante de ti. Pedimos, Señor, que tú abras sus ojos, Señor, a las cosas que están haciendo equivocadamente, a las heridas que han estado causando, Señor. Y Padre, para que dejen de hacer esas cosas, sino empieza ahora a tocar a cada uno, empieza a tocar los corazones. Padre, para que haya una comunicación, para que puedan hablar y puedan ser sanados. Padre, ahora mismo pedimos que tú sanes las heridas, tú toques a las personas en cualquier área, Señor. Entra en el matrimonio de ellos. Toca, Señor, cambia. Si usted quiere esto, usted pídale a Dios. Dígale, Señor, te pido que entres en mi matrimonio. Toca mi vida, toca mi cónyuge, toca mis hijos, toca mi familia. Y, Señor, ahí arregla lo que está dañado. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos gracias. Espero que continúen mirando el resto de este taller de matrimonios en que vamos a hablar de muchas otras cosas. Los bendecimos y si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, escríbanos para saberlo, si vamos a tratar de contestarle lo que usted quiera pedirnos.